representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, sí, muy buenas tardes. Hoy lunes 7 de octubre del 2019, quien les habla, Eduardo Battistini, les da la bienvenida a su programa Contigo, este espacio de Primero Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. En la dirección general de la emisora está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y en los controles nuestro amigo César González. Si se quieren comunicar con nosotros, está el Twitter y el Periscope de la emisora @RCR750, a través de mi Twitter personal @ebatistini y a través de la página en YouTube rcr.tv. Bueno, hoy tendremos un programa bastante variado. Vamos a estar hablando del tema del Estado Zulia. Vamos a estar hablando para eso con Ildani Sierra, que es nuestra secretaria juvenil del Estado Zulia. También vamos a estar hablando sobre la situación del Estado Miranda, y para ello también tendremos acá en el estudio a Dylan Estrada, nuestro secretario juvenil de Primero Justicia Miranda. Pero en el editorial yo quería empezar el día de hoy recordando a nuestro hermano Fernando Albán. Hace un año, mañana se cumple un año, de que el régimen de Nicolás Maduro asesinó a Fernando Albán. Y cuando decimos asesinó a Fernando Albán es porque eso fue realmente lo que sucedió, más allá de que el régimen pretendió vender otra versión, tanto a los venezolanos como al mundo, pero lo cierto es que el régimen de Nicolás Maduro se manchó las manos de sangre asesinando a nuestro hermano Fernando Albán. Nuestro hermano Fernando Albán fue secuestrado por el Servicio de Inteligencia Bolivariana, el SEBIN, cuando arribaba a Venezuela por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, luego de acompañar a nuestro coordinador nacional Julio Borges en una gira por la Organización de Naciones Unidas, y estuvo secuestrado por 48 horas sin que nadie supiese su paradero. Es decir, estuvo prácticamente aislado, secuestrado, y en esas 48 horas fue torturado vilmente, con asfixia, con golpes, con electricidad, para intentar de alguna u otra forma sacarle un testimonio en contra de Julio y en contra de Primero Justicia. Es decir, Fernando Albán fue torturado hasta que le ocasionaron la muerte. Y estos perversos del SEBIN no se les ocurrió otra idea que llevar a Fernando al piso 10 y aventarlo por la ventana para después decir que Fernando se suicidó. La verdad es que hay que ser bien, no solamente delincuente, sino también hay que ser bien macabro y bien maligno para no solamente matar a una persona, sino después agarrar y lanzarla por el piso 10 de un edificio y creer que los venezolanos nos íbamos a comer el cuento de que Fernando Albán se suicidó. Aquí Nicolás Maduro, el director del SEBIN, y todos los cuerpos de seguridad del Estado tienen las manos llenas de sangre con el caso de Fernando Albán. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y qué dirán aquellos que hoy están usurpando el poder y que tienen ese risco rayado de todos los días de que en la Cuarta República le mataron y le secuestraron y le torturaron a sus familiares en las cárceles de la DIGEPOL o en las cárceles de la DICIP? ¿Qué dicen ahora? Porque su silencio es cómplice ante el asesinato de Fernando Albán. Pero además son cómplices por omisión o por acción de lo que sucede en las cárceles hoy en día en Venezuela, donde se torturan a los presos. O por ahí vimos estos días un video de los presos en Anaco, cómo los tenían tirados a todos en el piso y le colocaban gallinas encima después de haberlos pegado para que las gallinas los picaran. Entonces hoy, estos que hoy están en el régimen y que están usurpando el poder, bueno, con su cinismo característico, entonces, bueno, celebran, aplauden y convalidan lo que fue el asesinato de Fernando Albán. Entonces, bueno, nosotros desde Primero Justicia no vamos a descansar hasta que haya justicia en este caso, pero que haya justicia también en todos los casos de torturas y en todos los casos de presos políticos que hay hoy en día en Venezuela. No se nos olvide que todavía hay más de 600 presos políticos en la cárcel. Entre ellos está nuestro hermano Juan Requesén, que todavía sigue tras las rejas y que de alguna u otra forma también fue torturado y vejado, y esas imágenes dieron la vuelta por el mundo. Entonces, nosotros no podemos
otra cosa que hacer lo que durante toda la semana vamos a estar desplegando desde Primero Justicia por todo el país para recordar a nuestro hermano Fernando Albán. Porque Fernando Albán era un hombre de fe. Fernando Albán era un hombre que estaba entregado a ayudar al prójimo. Era un hombre que estaba entregado a la lucha por la democracia, por la libertad, pero también a la lucha por la igualdad de oportunidades y por la justicia. Y es por eso que Fernando no solamente es recordado por nosotros, que somos sus hermanos, compañeros de partido, sino que además Fernando es recordado por todo el país como ese hombre de fe, como ese hombre de esperanza, como ese hombre que hoy debería estar con nosotros siguiendo en la lucha por la democracia, pero que lamentablemente no está con nosotros porque Nicolás Maduro lo asesinó. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad además que no solamente reconoce el mundo entero, sino que además también lo ha declarado quien fue jefe del SEBIN hasta hace poco. Pero además también lo ha señalado el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Pero además también los estudios que se han hecho independientes sobre el cadáver de nuestro hermano Fernando Albán y las recientes fotos que salieron del cadáver de Fernando Albán dan claras demostraciones que Fernando fue vilmente torturado y hasta que le ocasionaron su muerte. Entonces, mañana cumplimos un año ya de ese asesinato que tiene que estar en la memoria de todos los venezolanos como parte de ese libro negro de la dictadura de Nicolás Maduro, que no podemos olvidar y que aunque luego nosotros pasemos la página de esta oscura etapa de la vida democrática del país, lo que no podemos olvidar es que quienes fueron responsables de estos hechos y de todos los hechos de violaciones de derechos humanos tienen que pagar y tienen que pagar ante la justicia. Además de eso, también en nuestro editorial de hoy queremos hacer especial comentario sobre la situación que sigue viviendo el Estado Zulia. Si bien es cierto que el país está sumergido en la peor crisis humanitaria, en la peor emergencia humanitaria de la historia, no es menos cierto que si hay algún Estado que ha sufrido todas las calamidades juntas y exponenciadas, ha sido el Estado Zulia. En el Estado Zulia la gente no es que está sin luz, la gente apenas puede contabilizar las pocas horas que al día tienen electricidad, porque el Estado Zulia vive en un apagón constante. Pero además de eso, tampoco tienen agua, tampoco tienen gas, tampoco tienen gasolina, no les recogen la basura, no consiguen comida. Es decir, el Estado Zulia es la fiel representación de lo que significa el socialismo del siglo XXI. Desastre, miseria, caos, tragedia. Y además tienen la desventaja de que es un estado donde las temperaturas son tan altas que hasta los niños en la noche tienen que salir a dormir en los balcones o en los jardines de las casas o inclusive a veces en las aceras, porque el calor dentro de las viviendas es insoportable ante la falta de luz, porque además todos sabemos que en el Zulia, quien no tiene un aire acondicionado, bueno, le es difícil no solamente dormir, sino vivir y hacer vida en un estado donde se puede registrar temperaturas hasta de 40 grados. Entonces lo que pasa en el Zulia es un genocidio contra el pueblo zuliano y que tiene su responsable en Nicolás Maduro, pero también tiene su responsable en quien usurpa la gobernación del estado Zulia, que es Omar Prieto. Ahora, nosotros tenemos que no solamente solidarizarnos con nuestros hermanos del estado Zulia, que están padeciendo esta crisis y que además los zulianos no solamente están migrando de Venezuela, sino que además están migrando hacia Caracas y hacia otros estados del país, que aunque la situación no sea tan buena, sigue siendo exponencialmente mejor que lo que están viviendo ellos en el estado Zulia. Pero nuestro llamado a los zulianos es que no nos podemos acostumbrar y que ellos no se pueden acostumbrar a vivir así. Y ante cada apagón, cada falta de servicio público, cada cola de 15, 16, 17 horas que tienen que hacer para echar gasolina, tiene que convertirse en una razón para irse a la calle y protestar. Y en estos días lo decía el gobernador legítimo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, ante la ineficiencia de los usurpadores, calle y protesta. Eso está en la Constitución. Y eso no es delito. Y mucho menos es delito salir a la calle y protestar cuando me tienes sin agua, cuando me tienes sin luz, cuando me tienes sin gas, cuando me tienes sin gasolina, cuando me tienes sin comida. Entonces el Estado Zulia tiene que convertirse no solamente en el Estado que reivindique los derechos de los venezolanos, sino además tiene que convertirse en el Estado en la vanguardia, en la protesta. Porque lo que está viviendo el Estado Zulia no solamente es dramático, sino que ya raya en lo que se puede ser hasta un Armagedón, una tragedia humanitaria que están viviendo nuestros hermanos del Zulia. Entonces nuestra solidaridad, pero también nuestro mensaje a que no se queden acostumbrándose a esa situación, sino que salgan a la calle, protesten,
porque así lo estamos haciendo en todo el país. Y eso tiene que ser así en todo el país. Si a nosotros se nos va la luz, no podemos irnos solamente al Twitter. Si a nosotros se nos va la luz, tenemos que irnos a la puerta de la casa, a la puerta de la urbanización, a la puerta del barrio, a la puerta de la calle, e ir a protestar, ir a exigir, no que nos repongan la luz, porque hasta que no se vaya Nicolás Maduro no va a haber luz en Venezuela. Porque no le podemos pedir que nos reponga la luz a quien destruyó el sistema eléctrico. Y no le podemos pedir que nos devuelvan la gasolina a quien destruyó PDVSA. Y no le podemos pedir que vuelva la comida a los anaqueles de los automercados a quien expropió todo y acabó con la producción nacional. Aquí la única solución para que la emergencia humanitaria y la crisis en Venezuela se acabe es que Nicolás Maduro salga del poder. Es que cese la usurpación de Nicolás Maduro en el poder. Así que nuestro llamado a todo el pueblo del Zulia, a la protesta, a la calle, pero además también decirles que desde acá, desde Caracas y desde todo el país somos solidarios con esa tragedia, que la compartimos en parte porque todos sufrimos esa tragedia, pero que no la sufrimos a los niveles ya exacerbados que nuestro pueblo del Zulia está sufriendo. Y por último, antes de cerrar nuestro editorial, quería hoy dedicarle unos minutos a un tema que yo creo que es importante y que este espacio, que es el espacio que tenemos desde Primero Justicia para comunicarnos con ustedes, pero que además durante toda la semana todos los partidos políticos tienen un espacio similar a este para conversar con nuestro pueblo, es defender el ejercicio de la política. Porque mucha gente habla, y yo lo digo siempre, que el ciudadano y el político son personas distintas. O sea, que el político es como un extraterrestre, que no sufre de los problemas de agua, que no sufre de los problemas de luz, que no sufre de los problemas de gas, que le alcanza la plata para el mercado. Es decir, para mucha gente cree que el político es un privilegiado y que el político está protegido, salvaguardado de la crisis que vivimos los venezolanos. Y eso no es verdad. Porque como siempre lo digo, el político y el ciudadano somos lo mismo. Porque somos personas que tenemos deberes y que tenemos derechos. Y que quienes hemos decidido hacer de nuestra vida el ejercicio de la política, lo hemos hecho para servir a los demás y para también, de alguna u otra forma, ejercer ese rol dentro de la sociedad. Pero eso es un rol compartido, porque al final la política la hacemos entre todos. Y hoy yo quiero aprovechar para reconocer a esos militantes de base, no solamente de Primero Justicia, sino de todos los partidos de la unidad, que están todos los días en la calle luchando por llevar el cambio en Venezuela. Porque ese militante de base, que vive la crisis como la vive cualquier otro venezolano, alterna su tiempo entre sobrevivir y darle comida a su familia y hacer el trabajo político. Trabajo político, por cierto, que es gratuito, porque nadie se lo paga. Porque aquí no es como el régimen dice, que es que aquí todos estamos en una nómina de la CIA y que todos cobramos por hacer política. No, quienes hacemos política lo hacemos por vocación. Porque creemos en que en el ejercicio de la política está la reivindicación de poder lograr una Venezuela distinta. Entonces, ese militante de base que está en los sectores populares, en la Venezuela profunda, donde no llegan las cámaras de televisión, donde no llega el Twitter, donde no llega el Facebook, donde no llega el Instagram, pero es donde está la mayoría de los venezolanos, para mí son unos héroes. Porque ponerse una camisa de un partido en una dictadura es un acto de irreverencia, es un acto de rebeldía. ¿O es que acaso aquí no tenemos más de 600 presos políticos por oponerse al régimen de Nicolás Maduro? ¿O es que acaso hoy no tenemos una gran cantidad de diputados y dirigentes políticos exiliados simplemente por representar un partido que no está en la misma línea del régimen? ¿O es que acaso los 5 millones de venezolanos que se han ido del país no se han ido no solamente por la emergencia humanitaria, sino se han ido como consecuencia y como víctima de quienes hoy están en el poder y con su modelo político han destruido la vida de los venezolanos? Entonces esto es un régimen que persigue a todo el que piensa distinto. Y allá abajo en la comunidad, en el barrio, en el sector popular, en la comunidad de la Venezuela profunda, donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay teléfono, donde no hay radio, donde no se escucha nada, sino el pasquín oficial que el régimen reparte, ahí está el militante del partido, llevando el mensaje y hablándole de la verdad a los venezolanos. Y allí está el militante del partido, compartiendo el poco pan que tiene en su casa con el que no tiene en la comunidad. Y allí está el militante del partido, llevando un mensaje de esperanza y tendiéndole la mano al que más necesita. Y ahí está el militante del partido, acompañando el dolor de una comunidad cuando muere una persona en esa comunidad porque no tiene cómo comprar una medicina. Y ahí está el militante del partido acompañando en esa comunidad al niño o a la niña que lamentablemente no tiene cómo comer
y hacen de tripas corazón para montar un comedor comunitario para por lo menos darles algo de comer. Entonces, ese militante del partido, yo lo quiero reivindicar. Porque ese militante para nosotros hoy es una luz de esperanza de que en Venezuela no nos hemos rendido y de que en Venezuela no nos vamos a arrodillar ante la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, cuando yo escucho la crítica, que la crítica a la política es parte del ejercicio de la política y no nos podemos molestar porque los ciudadanos nos critiquen, todo lo contrario, es mucho mejor un ciudadano que critica al político a uno el que lo alabe, pero lo que yo no puedo tolerar y no puedo permitir es que injustamente se señale a un militante de un partido, no solamente de Primera Justicia, sino de cualquier partido, de que no le duele el país, de que no le importa el sufrimiento de los venezolanos, de que se está llenando los bolsillos porque se está entendiendo con el régimen, o lo que dicen del otro lado, que es que tiene una nómina de la CIA y le pagan. No. El militante del partido, de cualquier partido, es un hombre humilde, una mujer humilde, que hace de tripas corazón para sobrevivir y para llevar el mensaje de cambio a todos los venezolanos y para organizar al pueblo para lograr ese cambio. Así que vayan hoy mi saludo y mis respetos a todos esos militantes, no solamente de Primero Justicia, como les digo, sino de todos los partidos de la Unidad, de AD, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, de Encuentro Ciudadano, de todos los partidos que hacen vida en Venezuela, porque en la fortaleza de los partidos y en la toma de la conciencia de la responsabilidad de los ciudadanos es que vamos a lograr definitivamente el cambio en nuestra Venezuela. Con esto quiero entonces cerrar el editorial y al regreso estaremos conversando con Dylan Estrada, secretario juvenil de Primero Justicia en el Estado Miranda, quien ya está con nosotros acá en el estudio, sobre la situación del Estado Miranda luego de ya casi 2 años de la usurpación de quien hoy está en la gobernación de Miranda, que es Héctor Rodríguez. Y con eso vamos al corte y ya volvemos en tu programa Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos de vuelta ya con su programa Contigo. Estamos ya en el estudio con Dylan Estrada. Dylan es nuestro secretario juvenil del Estado Miranda. Y Dylan es estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Y bueno, como les he venido diciendo todos los lunes, Dylan es de esos jóvenes que desde Primero Justicia están llevando el mensaje de cambio, están dando una lucha diaria por no solamente lograr el cambio en Venezuela, sino también por decirle a los venezolanos que todavía hay jóvenes en el país que apuestan a Venezuela
y que están dando la lucha. Y quería, bueno, primero darte la bienvenida, Dylan, y empezar esta conversación. Estuve viendo en tus redes sociales que estuvieron el día sábado o el día domingo, no recuerdo, creo que fue el día domingo, ¿no? Sí. El día domingo con nuestro líder Enrique Capriles en Lagunetica, en una zona por allá en Los Teques. Coméntanos un poco cómo estuvo esa experiencia y bueno, darte nuevamente la bienvenida. No, bueno, Eduardo, antes, gracias a ti por el espacio. Siempre es bueno que se nos permitan a nosotros los jóvenes expresarnos en especial en una condición tan difícil en un país en el cual a veces es tan complicado transmitir la verdad. Y la verdad la vivimos en realidad el domingo cuando caminamos por Enrique en el sector El Manantial de Lagunetica, uno de los sectores más rurales de los Altos Mirandinos y que se ha visto tan afectado por la crisis. Y yo quisiera agarrar un momentico el mensaje que estabas dando anteriormente, antes de que cortáramos, con respecto a los militantes de los partidos. Porque realmente uno ve al líder carismático metido en la comunidad, uno ve a un Enrique Capriles metido en la comunidad, uno ve el acompañamiento permanente de los diputados de la Asamblea Nacional dentro de las comunidades. Sin embargo, al final, el trabajo más estoico de la gente a la hora de llevar una actividad como esa, una comunidad, es de los dirigentes de base. Al final, la olla solidaria, que fue lo que hicimos ese día, lo llevó fue la gente. O sea, es la gente quien monta la olla solidaria con los recursos que le facilita quizás el partido, pero al final quien lo cocina son madres de la zona, quienes prestan su casa aún bajo la amenaza permanente que tiene el PSUV con sus medios de control, dígase Carnet de la Patria, dígase las cajas clave, el control permanente que tiene el PSUV en especial en las comunidades donde pensamos que nadie llega, ahí llegan ellos. Y llegan a sembrar terror entre la gente que tiene más necesidad. Entonces, al final, que tú lleves una olla solidaria para darle como unos chamos que no han comido nada durante el día, es una amenaza permanente para ellos porque te sacan de la bolsa, te sacan de la lista, te quitan el carnet de la patria, entre otras cosas. Así es. Bueno, y lo que tú comentas, Dylan, es tan cierto que eso es lo que Enrique, cuando era gobernador, hablaba un poco de la Miranda profunda, pero al final es la Venezuela profunda. Esa Venezuela que sale del círculo de confort de nosotros. Es decir, a veces nosotros por vivir en la ciudad o por vivir no sin sufrir los problemas que sufren todos, pero quizás con algunas ventajas quizás sobre otros venezolanos, no nos damos cuenta que la Venezuela que necesitamos unir y que necesitamos llegar todos los días para lograr verdaderamente el cambio es esa Venezuela. Y esto lo conecta un poco con el trabajo que ustedes vienen haciendo en el Estado Miranda, no solamente de ir a acompañar al pueblo más necesitado, sino también de denunciar la crisis que no solamente está en todo el país, sino que también se ve reflejada especialmente en el Estado Miranda, luego de que quienes hoy desgobiernan Venezuela pues tomaran por asalto la gobernación de Miranda. Cuéntanos un poco cómo está la gestión de la gobernación de Miranda. Bueno, yo creo que antes de arrancar con lo que ha sido la usurpación del Estado Miranda, que además fue sistemática, tenemos que empezar por el día de la elección. A nosotros las elecciones fueron un domingo y el día viernes nos informaron que habían reubicado a más de 300.000 votantes del Estado Miranda y personas muy lejos de donde ellos votaban, ¿no? Entonces la cantidad de gente, además de un estado que era pilar fundamental para nosotros, que fue durante 8 años bastión de la oposición y una de las primeras conquistas que tuvimos los venezolanos en realidad, fue bastante duro, ¿no? Entonces, a pesar de que nos habían reubicado a tantas personas, nosotros decidimos ir a la elección y hacer esfuerzos estoicos para movilizar a esa gente, para que la gente pudiera expresarse, que es lo que este régimen ha buscado desde un principio, que es que la voluntad y el derecho a elegir que tienen los venezolanos no se pierda. Entonces, nosotros desde ese día, cuando dieron los resultados, cuando nos informaron que Miranda había sido usurpada por encima de la voluntad de todos los mirandinos, que además en reiteradas en la elección de 2015 los diputados y en las últimas 2 elecciones de la gobernación había demostrado que Miranda estaba con el cambio, desde ese momento supimos que le íbamos a tener muy complicado. Entonces, ahora yo creo que Miranda es un reflejo de cómo está el país. Hay una crisis sistemática en los servicios públicos, la inseguridad, por ejemplo, en lugares como Valle del Tuy es rampante, y los abusos sistemáticos de poder que este régimen ha utilizado para aplacar a las células que hay de oposición en todo el estado ha sido gigante. De hecho, nosotros queremos denunciar desde aquí, en Barlovento específicamente, el comercio con todo el tema del cacao ha sido tan fuerte, pero tan fuerte por las mafias que ha instaurado el propio Héctor Rodríguez para evitar que los campesinos puedan surgir y que sean ellos quienes tengan el control de la exportación del cacao. Es una cosa abismal. Al final, un gobierno que se ha declarado defensor, un régimen que se ha declarado defensor de los derechos de los campesinos, de los trabajadores, del obrero,
y se encargan es de atropellarlos allá y de evitar su crecimiento en una zona tan importante a nivel agropecuario como es el Barlovento. La verdad es que la situación está bastante complicada. Sí, y no solamente eso, sino que además vemos entonces cómo, por ejemplo, el caso de los maestros, ¿no? El caso de los maestros en Miranda, no solamente la gestión de Enrique fue una de las prioridades de no solamente dar todas las condiciones, tanto físicas en la recuperación de los colegios, como en la calidad de la educación a los niños mirandinos, sino también en mejorar las condiciones de los educadores. Hoy vemos cómo los educadores no les pagan, cómo los educadores están pasando necesidades y hambre, no solamente por los salarios de hambre, sino por la inflación que hoy en día vivimos. Y quizás vemos entonces que quien hoy usurpa la gobernación de Miranda parece más interesado en la política que en los problemas de la gente, ¿no? Entonces, bueno, te pregunto, uno, ¿qué mensaje le das tú a los mirandinos ante esa situación? Y dos, ¿qué están haciendo desde Primero Justicia para no solamente la denuncia, sino las propuestas y las actividades en la comunidad para un poco también apoyar al pueblo que más necesita? Bueno, realmente el mensaje que le damos a Miranda es el mismo mensaje que le damos a todos los venezolanos. Es un momento muy complicado, es un momento muy difícil y que en la medida de nuestras posibilidades siempre hemos buscado acompañar a la gente en su dolor, que es lo que hemos hecho desde el principio. La campaña que tuvimos, además como partido, para llegar a Miranda se llama Aquí Contigo, porque era una muestra de esperanza y de solidaridad con la gente que estaba pasándola quizás incluso peor que nosotros, sabiendo que la realidad es que todo el mundo la está pasando mal en Venezuela. Pero al final nosotros creemos que el poder se acaba, que la justicia llega y que lo que están viviendo los venezolanos es algo pasajero. Nosotros creemos que depende de nosotros, depende de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación, que este país pueda cambiar. Y a veces a la gente se le olvida cuáles han sido sus conquistas personales. A veces la gente termina con un locus de control externo, buscar de depositar sus esfuerzos en los políticos. Y es algo totalmente entendible. Sin embargo, la gente no entiende que muchas conquistas que hemos dado han sido de ella. Porque al final, por ejemplo, en este caso en enero, que Guaidó asumiera la presidencia interina de la República, que fue el paso gigantesco que dimos este año para avanzar con el cese definitivo de la usurpación, para tener el conocimiento que no teníamos a nivel internacional, para que podamos volver a recuperar a una Venezuela que estaba tendida en el suelo después de un tan duro 2018. La gente no entiende que fue una conquista de ellos, porque al final que Asamblea Nacional haya sido en su mayoría partidarios del cambio y miembros de esta coalición democrática es una victoria de la gente, porque fue la gente que se movilizó, porque fue la gente que votó, porque fue la gente que dijo ya basta de esto, queremos cambiar. Y que bueno, lamentablemente después de eso el régimen se encargó de forma sistemática con carnet de la patria, con bolsas CLAP, con puntos rojos que antes del 2015 no existían, de coartar ese derecho a elegir. Entonces la gente después salió en 2017 otra vez. Entonces empieza la movilización, la gente, el mundo empieza a ver cómo la gente está marchando en Venezuela, cómo la gente está manifestando, cómo los reprimen, cómo murieron más de 150 jóvenes que salieron a las calles a protestar, y esa victoria que al final no fue una victoria por la cantidad de muertos, pero sí fue una victoria porque en el mundo se dio cuenta que algo pasaba en Venezuela y que después eso nos sirvió a desconocer unas elecciones presidenciales en 2018 y que finalmente Guaidó tuviera la legitimidad que tiene hoy. Pero todas han sido victorias de la gente. Entonces para cerrar con lo que preguntabas con respecto a la militancia, nosotros siempre hemos hecho lo que nos ha tocado hacer, que es estar del lado de la gente, buscar de activar, buscar de motivar, buscar de llevar un mensaje esperanzador a los demás. Enrique nos decía el domingo, y nosotros le preguntamos, nosotros como echamos un consejo para hacer política, y él nos decía que al final esto es amor por la patria. Así lo dijo. Y esa vocación que tenemos nosotros de servicio tenemos que buscar de llevarla a todas las comunidades que pasan trabajo. Y eso es lo más complicado, que el reto que tenemos ahorita como país. Que nosotros, que la estamos pasando mal, que también tenemos necesidades y que también nos pega fuerte la crisis, buscar de facilitar con lo poco que tenemos a la gente que la está pasando todavía peor que nosotros. Y es un gran trabajo que tenemos y una gran responsabilidad que tenemos como jóvenes y como país. Sí, bueno, estamos escuchando a Dylan Estrada, que es nuestro secretario juvenil del Estado Miranda. Antes de irnos al corte y después seguir con la conversación, quería básicamente responder algunos de los comentarios allí. Hoy han sido muchos, por los cuales no, como en otras ocasiones, los puedo contestar uno a uno. Pero hago un resumen diciendo que, bueno, nos hablan de que quienes asesinaron al Ban son quienes hoy recibimos con aplausos en la Asamblea Nacional. Que, bueno, que al final los políticos somos unos manipuladores. Que Borges se tuvo que exiliar después del diálogo y ahora con Guaidó volvió y el diálogo sí es bueno. Miren, básicamente
nosotros no aplaudimos que el PSUV haya regresado a la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional es el espacio por excelencia del debate en cualquier país del mundo. Para eso es el Parlamento. Y quienes lucharon por destruir y por acabar con el Parlamento son quienes montaron ese parapeto de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, que ellos hayan regresado al Parlamento no significa ni que eso exime su responsabilidad sobre la crisis que hay en Venezuela, que eso no exime su responsabilidad, por ejemplo, aquí en acción u omisión por el asesinato de Fernando Albán. Eso no exime su responsabilidad por la persecución política. Eso no exime su responsabilidad de ser los culpables de los 5 millones de venezolanos que han tenido que irse del país. Pero ellos han decidido volver a la Asamblea Nacional porque se dieron cuenta que su parapeto de la ANC fracasó, no funcionó, nadie lo reconoció, y que la única institución legítima en Venezuela y en el mundo reconocida es la Asamblea Nacional. Entonces yo no me voy a quedar con el vaso medio vacío de decir, bueno, no, es que ahora volvieron los diputados de la Asamblea Nacional del PSUV y entonces nosotros los aplaudieron y, bueno, yo no vi quién los aplaudió para empezar, pero yo no me quedo con el vaso medio vacío. Entonces, bueno, esta es una oportunidad no solamente para que todos los días le digamos al país que ahí están sentados los responsables de la crisis y la tragedia que vivimos los venezolanos, sino también es una oportunidad para que ellos se den cuenta de que el apoyo internacional que ha logrado la Asamblea Nacional, gracias a la lucha de los venezolanos, surtió su efecto y tienen que reconocerla como la Asamblea legítima. Entonces usted que tiene pesimismo, si quiere regocijarse, bueno, regocíjese dándose cuenta que Diosdado Cabello tuvo que aceptar que la ANC ilegítima que él preside no es lo legítima que él decía, y sus diputados tuvieron que irse a la Asamblea Nacional, que es presidida por Juan Guaidó, que además es el presidente interino, y tuvo que bajar la cabeza y aceptar que él representa la ilegitimidad y la usurpación en Venezuela. Entonces, bueno, con esto voy a ir al corte. Al regreso vamos a estar también con nuestra secretaria juvenil del Estado Zulia, Ildani Sierra, y aquí en el estudio va a seguir acompañándonos Dylan Estrada, secretario juvenil del Estado Miranda. Ya volvemos con su programa Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si para corregir tu problema traumatológico u ortopédico requieres de intervención o el implante de una prótesis, entonces solicita tu consulta con la doctora Suecia Luna, quien después de una minuciosa evaluación podrá aplicar un tratamiento correctivo como la terapia biológica con plasma rico en plaquetas o la terapia neural. Acércate a la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, Mezanina, oficina 1, o llama al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, acá por Radio Caracas Radio. Me acompaña en el estudio Dylan Estrada, que es nuestro secretario juvenil de Primero Justicia Miranda. Y ya tenemos en la línea a Ildani Sierra, que es nuestra secretaria juvenil del Estado Zulia. Aquí te vamos hoy a entrevistar a dúo, Ildani, porque bueno, tenemos la suerte de tener acá al secretario juvenil del Estado Miranda. Y bueno, primero quería saludarte y bueno, darte toda nuestra solidaridad ante la crisis que está viviendo el Estado Zulia, porque como lo decía en mi editorial, no solamente está inmersa en la crisis que vive el país, sino lo que vive el Estado Zulia es algo digno de una película de terror.
Es decir, yo lo calificaría como un holocausto caribeño lo que está viviendo el estado Zulia. Así que bueno, quería saludarte, darte la bienvenida y que en principio nos des un balance de cómo está la situación en el estado Zulia. Bueno, de verdad participar en tu programa. Ahorita nos encontramos en la Universidad del Zulia. Con el tema eléctrico, como sabes, ¿no? el país en general vive una situación totalmente crítica, que sin duda es una acción humillante para los venezolanos. Y el estado Zulia, por supuesto, no es un estado que es excepción pues de todo lo que está viviendo el país. Yo creo que aquí la situación sin duda es peor. Aquí es el tema eléctrico, aquí es el tema del gas, aquí es el tema del agua, aquí es el tema del efectivo, el tema de la gasolina, que sin duda tiene a casi media ciudad paralizada. Pero frente a eso, sin duda, ya no hemos entendido que hay que resistir y que además de resistir, por supuesto, organizarnos, bueno, los jóvenes de nuestros partidos políticos, pero también organizarnos desde las comunidades para protestar. El zuliano de verdad que ha entendido eso perfectamente, que frente a todo lo que estamos viviendo no hay que quedarnos callados, no hay que quedarnos de brazos cruzados, sino frente a eso hay que organizarnos y accionar, por supuesto, y sobre todo no conformarnos. El Estado está siendo golpeado no solamente por quienes usurpan el poder a nivel nacional, sino a nivel regional. Nuestro Estado de verdad vive unas carencias que sin duda nos enfrentan a una realidad totalmente difícil. Pero frente a eso, reiteradamente digo, hemos resistido y de verdad que lo que más me llama la atención de todo esto es que los zulianos, a pesar de todo lo que estamos viviendo y de que es el estado más golpeado, los zulianos no hemos emigrado de este estado a otro, ¿no? Aquí estamos y totalmente resistiendo. De hecho, no te escucho tan bien por el tema eléctrico. Hay partes donde no hay luz, pero se ve normal para lo que se enfrenta el país, para lo que enfrenta el Estado como tal. Entonces, por eso no te escucho bien, pero espero que tú sí me escuches bien. No, te estamos escuchando perfectamente y creo que Dylan te quería hacer también unos comentarios y unas preguntas. Ok. Ildani, ¿cómo estás? Bien. Mira, qué bueno escucharte, de verdad. Además porque eres miembro fundamental de nuestro partido y yo no sabes cuánto te quiero y te admiro. Así es, mira, mi amor, igual. Ildani, ¿cómo ha sido el trabajo de los jóvenes en medio de tanta crisis y tanta desidia en Zulia? Yo creo que quisiera que tú les explicaras bien a nuestros oyentes cómo se siente ser un joven ahorita en una situación tan complicada. Bueno, es un tema de resistencia, sin duda. Los jóvenes hemos entendido de que si hemos tomado la decisión de quedarnos en el país, tenemos que ser agentes de cambio, ¿no? Muchos, nosotros particularmente, desde la universidad, por ejemplo, hacer ese trabajo de hormigas, de salón por salón y, por supuesto, reanimar a los chamos que están estudiando en la universidad. De que es importante educarse y formarse en medio de la crisis y la dictadura que sin duda nosotros enfrentamos. Pero frente a eso estamos organizándonos ahora desde el partido también, una juventud que trabaja sin descanso, una juventud que se organiza. Aquí de verdad todos tenemos claro de que el joven no es el chamo que está en un partido político y que activa con una bandera y un volante, sino que aquí el joven tiene la capacidad de asumir grandes espacios y sobre todo territoriales y trabajar desde los sectores, desde la zona, desde la parroquia, desde cada uno desde sus municipios y llevando ese mensaje de cambio y de esperanza que sin duda lo esperan sí el zuliano y el venezolano. Ildani, por cierto, te quería también felicitar porque vi en tus redes sociales que no solamente eres abogada, sino que ahora estás empezando tus estudios en ciencias políticas, lo cual también habla mucho de no solamente tu compromiso con el país, sino además también la apuesta como joven al cambio en Venezuela. Así es, a la educación sobre todo, y más en estos tiempos. Yo creo que ese es el mensaje básico. Nosotros tenemos que ser portadores y ejemplo de eso. Si le decimos a un joven, mira, quédate en el país, hay que seguir luchando, hay que formarse, hay que educarse, nosotros tenemos que ser ejemplo de eso. Yo recientemente me gradué de abogado de la Universidad del Zulia y bueno, hoy inicié una nueva carrera que es ciencia política, que nosotros la practicamos a diario, ¿no? Y tomamos la política como esa práctica de servicio a los demás, pero hoy asumimos esa nueva meta que es estudiar la política desde su ciencia. Así es. Y antes de dar la palabra a Dylan, te quería pedir también un balance, porque hay mucha gente que se lo olvida, pero yo creo que hay que recordar que hace 2 años prácticamente nos robaron la gobernación del Zulia, porque el gobernador legítimo, Juan Pablo Guanipa, quien ganó esas elecciones, además con una lucha que me consta porque estuve acompañándolos en el Zulia, en las mesas, defendiendo el voto, etcétera, etcétera. Después él, con un acto de dignidad que yo creo que será recordado siempre en la historia de este país por haber sido coherente entre lo que se dice y lo que se hace, no aceptó juramentarse y arrodillarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque no es lo que decía la Constitución, y
bueno, con base a eso, entonces el régimen no solamente lo destituyó, sino que además hoy se inventó unas nuevas elecciones que tienen en la gobernación del Zulia como usurpador a alguien que además ha sido, creo yo, la peor cosa que le ha podido suceder a los zulianos. ¿Cómo te sientes tú después de 2 años de esa decisión de Juan Pablo y cuáles son las perspectivas no solamente de Juan Pablo, sino del partido en torno a eso? Bueno, de verdad que me siento totalmente orgullosa de tener un líder en el Estado que nos representa. O sea, Juan Pablo es el político que no solamente, o sea, que no habla sin accionar, sino es un político que acciona lo que dice. Y Juan Pablo desde su campaña siempre dijo que no se iba a arrodillar nunca ante esa Asamblea Nacional Constituyente, que se arrodilla solo ante Dios, el pueblo y la Constitución. Y lo que sucedió hace 2 años sin duda marcó un respeto de quienes pertenecemos al partido, pero no solamente de quienes pertenecemos al partido, sino al mismo Estado Zulia. El zuliano hoy reconoce que Juan Pablo Huanipa, o sea, tomó la mejor decisión, que actuar con valentía y con coherencia, puede ser, ¿cómo te explico? Eso puede ser posible en los políticos, porque normalmente la gente piensa que los políticos son politiqueros y todo lo demás, pero el zuliano hoy reconoce que Juan Pablo Huanipa es un gobernador legítimo, es el gobernador legítimo del Estado Zulia, es el líder del Estado Zulia, pero además que es un hombre que sin duda lo que dice va a accionar, y eso hace un reconocimiento y un respeto en todos los zulianos. De verdad que el trabajo después de eso, Juan Pablo no ha parado, por más de que hoy no esté en la gobernación. O sea, nuestra visión no es llegar al poder, nuestra visión es sin duda es cambiar la realidad del Estado y con eso cambiar la realidad también del país. Y Juan no ha descansado y así hemos hecho todo lo que pertenecemos al partido. Ahorita estamos con los programas de defensa, en defensa del zuliano, y eso lleva un mensaje muy claro. O sea, nosotros ahorita estamos acompañando a nuestra gente en la crisis, que es sumamente importante. Además de todo lo que vivimos y a todo lo que nos enfrentamos, o sea, estamos diciéndole como que a la gente, aquí estamos todavía, a pesar que no estamos siendo gobierno, a pesar que a diario, o sea, nos enfrentamos a una crisis que de verdad jamás no hubiésemos imaginado que llegáramos hasta aquí, porque es una vaina que golpea incluso la dignidad humana. O sea, nosotros no podemos dormir tranquilos por el tema eléctrico, los medicamentos, no podemos salir libremente a la universidad o al trabajo porque es que no hay gasolina. Y en fin, son demasiados problemas que nosotros enfrentamos, pero frente a eso estamos organizando, y entre esos Juan Pablo, de hecho íbamos a estar en la parroquia Chiquinquirá del municipio de Maracaibo, en esos comités en defensa del zuliano. ¿Qué es eso? O sea, con eso se busca es acompañar a nuestra gente en la crisis, que es la tarea no solamente de los políticos, yo digo que sería la tarea de todos los ciudadanos y de todos los venezolanos, de acompañarnos. O sea, la solidaridad en estos tiempos es sumamente importante, y eso de verdad que todos los debemos entender, porque es que no es fácil lo que enfrentamos, pero hay que acompañarnos, hay que ser solidarios, hay que escucharnos, hay que saber qué es lo que quiere nuestra gente y hay que organizarnos frente a todo lo que queremos lograr. Fíjate, Hildani, tú me has comentado que ahorita nosotros como partido entendimos lo importante de ocupar todos los espacios que se pueda, y uno de esos muy importantes es la Universidad Venezolana. Saliendo de las elecciones de la UCB, tengo entendido que Luz está cercano a sus elecciones. ¿Cómo se preparan los jóvenes del partido allá en el Zulia para afrontar ese reto? Desde el movimiento estudiantil sin duda nos estamos organizando. Las elecciones serían están convocadas el 13 de noviembre. Y frente a eso, organizándonos, nuestra meta es sin duda ir a una plancha única, donde estemos todos y donde, por supuesto, rescatemos tantas cosas que sin duda son necesarias rescatar en la universidad, aunque no perdiendo de vista de que el principal objetivo para nosotros es salir del régimen de Nicolás de Maduro. Pero ya que nos colocaron esta tarea desde la universidad, se convocaron a elecciones, nos estamos organizando y bueno, estamos trabajando, haciendo este trabajo en equipo para participar en las elecciones y, por supuesto, estar en esa plancha única, aunque nosotros de por sí, como Primero Justicia, llevamos una candidata, una mujer. Qué bueno. Fíjate, bueno, Hildani, te queríamos dar las gracias por estar allí, por atendernos, pero además también darte las gracias por la lucha que estás dando, que no solamente es tu lucha, sino sabemos que como tú hay cientos de jóvenes en el Zulia que están luchando no solamente por cambiar a Venezuela, sino también por sobrevivir ante quizás la crisis más grave que hemos vivido los venezolanos, pero que además en el caso del Zulia está exponenciada de manera muy, muy evidente. Y bueno, y antes de despedirnos, sí quería que nos dieras un mensaje, porque si hoy en día un venezolano que está en su casa escuchándonos, o que inclusive quien está en la diáspora escuchándonos este programa por las redes sociales,
si de alguien podemos recibir nosotros un mensaje de esperanza y de que en Venezuela sí hay futuro, es de una joven que todavía esté en el Zulia, que esté luchando ante esa adversidad y que todavía tenga una sonrisa para estudiar otra carrera y para seguir echándole pichón a la vida. Así es, bueno, mi mensaje es muy claro, es no perder la esperanza, no perder el foco. Desde el espacio donde estemos es importante nosotros seguir creyendo en nuestro país. Es importante entender de que cada uno de nosotros podemos ser agentes de cambio para transformar la realidad de Venezuela y convertirla en bienestar. Venezuela es de todos, sin duda. Esta tarea que tenemos los jóvenes es sumamente importante. Nosotros no elegimos enfrentar lo que hoy estamos enfrentando, pero es importante hacerlo con responsabilidad, con compromiso y sobre todo con mucha solidaridad. Es importante en estos tiempos que el joven, el venezolano, sienta esa solidaridad por el otro y llenar de esperanza a quien hoy está desposeído, a quien hoy no tiene esperanza de avanzar, a quien hoy no cree quizás en la política o que va a haber un cambio en el país. Aquí todo es posible de la mano de Dios, pero es importante nosotros hacer algo, no quedarnos de brazos cruzados, hay que organizarnos, hay que hacer algo por el país, porque el hacer algo por el país significa hacer algo no solamente por el futuro, sino por el presente de todos los venezolanos. Bueno, muchas gracias, Hildani, y bueno, vaya nuestro saludo y nuestra felicitación al trabajo que estás haciendo y bueno, mucho éxito en esa nueva carrera universitaria que emprendes. Y Dylan, te dejo para que también te despidas, Hildani, y con eso entonces nos iríamos al corte y al regreso estaremos con unas conclusiones que hoy las haremos a dúo con Dylan, nuestro secretario juvenil del Estado Miranda. Bueno, Hildani, qué orgullo escucharte desde aquí, de verdad. Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos de vuelta ya en nuestra última parte del programa Contigo, que bueno, generalmente lo utilizamos un poco para las conclusiones. Y bueno, leo un poquito algunos de los comentarios que nos siguen haciendo acá por la radio, a través del YouTube. Bueno, hablando de que estamos justificando lo injustificable, que es una desgracia que el PSUV haya vuelto a la Asamblea Nacional. Pero yo lo que les digo es no quedarnos enganchados en esos temas. Es decir, al final, si algo ha pasado en las dos sesiones que ha ido el PSUV a la Asamblea Nacional es que han llevado palo hasta decir basta. Es decir, porque no solamente los han señalado como tienen que señalarlos por ser los responsables de la crisis en Venezuela, sino que además no han tenido argumentos para decirle nada al país, porque no tienen absolutamente nada que decirle al país. Entonces yo creo que esa página hay que no pasarla, sino que hay que seguir insistiendo en que de alguna u otra forma podamos dar una lucha en todos los planos y entender que ese regreso de quienes están en el PSUV a la Asamblea Nacional es un reconocimiento a que la Asamblea Nacional es la única institución legítima que hoy en día está en Venezuela.
Y bueno, Keco Ojeda dice que lo saludemos, te saludamos, Keco. Ajá. Y bueno, Dylan, un poco para ir cerrando el programa, la semana pasada ustedes tuvieron una protesta en las calles por el tema de la diáspora venezolana, pero además por el tema de la xenofobia. ¿Qué le dices tú a esa gente, a esos venezolanos en Perú que están siendo hoy en día víctimas de la xenofobia, que además, como tú lo decías, que te leía en tu nota de prensa, no decidieron irse porque quisieron, sino se fueron obligados por la situación en Venezuela? ¿Qué le dices tú a esos venezolanos que están allá hoy en día en Perú y en toda la diáspora que son víctimas de la xenofobia? Mira, Eduardo, el tema de la diáspora es un punto tan débil para los jóvenes ahorita, porque hemos sido lo que nos hemos visto más golpeados por la migración masiva de tanta gente que ha decidido irse del país, y como lo dijo en la nota de prensa, no de forma voluntaria, sino porque realmente les ha tocado hacerlo. Entonces, toda la gente que se ha ido, por eso es que yo decía que no buscan de ser mensajeros, pero al mismo tiempo son el mensaje. Porque el mayor símbolo de protesta que este país ha podido dar con respecto a la situación, crisis política, social y económica tan dura que está viviendo, es la gran cantidad de gente que se ha ido. Ese es el mayor símbolo que hay de protesta al respecto. Tanta gente que está en tantas latitudes, en tantos lugares distintos de todo el mundo, y que son venezolanos que están buscando echarle piernas fuera de sus fronteras, es una muestra de heroísmo increíble. Yo no critico ni al que se va ni al que se queda. Yo creo que los que nos quedamos tenemos la responsabilidad de hacer que esa gente vuelva. Y mi mensaje para toda la gente que se ha ido es que primero se preparen. Se preparen, porque ya en este país no hay vuelta atrás. La única vuelta atrás es la vuelta a casa de todas esas personas que van a volver. Y donde los despedimos, en Maiquetía, en los terminales, que en ese momento fueron símbolos de dolor, fueron símbolos de llanto y de lágrimas, para toda la gente, para todos los que hemos despedido a alguien, se van a convertir en espacios de encuentro de todos los venezolanos. Así es. Y bueno, y con esas palabras de Dylan yo quería también retomar un poco lo que hablábamos hace unos días atrás sobre el tema de la xenofobia. Y es que no es tolerable bajo ningún concepto que se utilicen medios de comunicación, que se utilicen noticias, pequeños casos aislados para magnificarlo, para entonces iniciar toda una campaña contra nuestros hermanos venezolanos, que en el 99% de los casos son venezolanos de bien, que se han tenido que ir por necesidad, que se han tenido que ir a preferir dormir en una plaza pública porque no tienen que darle de comer a sus hijos en Venezuela, que dividen su día en 4 trabajos. Están en un Uber manejando, después están en un restaurante lavando platos, después están de mesoneros en otro lado y después están en un sitio nocturno limpiando baños para poder recoger algún dinero para mantenerse en donde están viviendo, pero lo que es más importante aún, para enviarle a su mamá, a sus hijos, a sus familiares que todavía están en Venezuela. Entonces es inaceptable que un grupo pequeño, amparado en algunos medios sociales de comunicación, como es el caso del Perú, bueno, pretendan hacer toda una campaña para atacar, intimidar y violentar los derechos de nuestros hermanos venezolanos. Y ante eso, las autoridades de esos países tampoco se pueden quedar de brazos cruzados, porque al final es tan delincuente el que, yéndose de su país, comete un delito en otro país, como el que vive en ese país siendo de esa nacionalidad y utiliza todas sus redes sociales y utiliza sus medios de comunicación para agredir a otra persona. Entonces, nuestro llamado es a que de alguna u otra manera eso cese de una vez por todas y los venezolanos nos unamos y alcemos nuestra voz en defensa de nuestros compatriotas que están fuera del país y que son víctimas de estos actos xenofóbicos que en nada además son coherentes con la tradición que nosotros como país tuvimos cuando hubo dictaduras en toda América Latina, y Venezuela era la democracia modelo y era la Venezuela del progreso, donde muchos, huyendo de esas dictaduras, vinieron a este país y se hicieron familias de bien y salieron adelante y progresaron gracias a la mano fraterna que le dimos los venezolanos. Entonces, bueno, nos queda un minuto, Dylan, y sí quería dejártelo para que dieras un mensaje final y después entonces despedir este espacio. Miren, yo creo que mi mensaje final para todos los que nos están escuchando es que mantengan la fe y mantengan la esperanza. Este país va a cambiar en la medida que entendamos que es nuestro y que depende de nosotros que este país cambie. Al final, Venezuela siempre valdrá la pena. Siempre. Todo el sacrificio, todo el dolor, todo lo que hemos tenido que pasar nos va a servir de aprendizaje. Y el día de mañana, cuando llegue esa Venezuela brillante que todos soñamos, vamos a reiterar que valió la pena tanto esfuerzo, tanto dolor, tanto sacrificio. Porque este país lo cambiamos nosotros y las historias, las páginas de los libros de historia, las escribimos también nosotros. Entonces, bueno, no pierdan la esperanza y para adelante.
Así es. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes en este espacio contigo, que es un espacio de Primera Justicia para comunicarnos con nuestro pueblo. Y bueno, recordarles que esta semana estaremos muy activos por el año del asesinato de nuestro hermano Fernando Albán. Buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.